Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta si ya sueles acompañarme por aquí. Soy Nadia Jaquín Fernández y me presento si es la primera vez que vienes. Soy la fundadora de Mind Academia, que es una mentoría de desenredo de proyectos para personas que investigan como parte de sus trayectorias personales y profesionales para que trabajen con foco y además disfrutando. Hoy tengo ganas de hablarte de un tema que siempre he visto como algo bien importante, pero ahora más que nunca, porque de la misma forma que durante siempre se nos ha dicho a las personas que tenemos un proyecto personal a partir de un proceso de investigación largo que solo tenemos que escribirlo entre comillas. De hecho, tengo un video al respecto en este canal, te lo referencio aquí arriba por si te interesa profundizar. Pero en definitiva esto de escribir no es solamente ve a escribirlo y esto claro, como decía, siempre ha sido así, pero creo que si has estado haciendo intentos de escribir utilizando las IA como tu única estrategia para desbloquear tu escritura y superar ese bloqueo inicial, seguramente te habrás dado cuenta que con esos textos que produces, pues puedes solucionar, por ejemplo, tu próxima entrega, pero hay ciertas cosas que se han quedado sin resolver muy seguramente. Al menos esta es la experiencia de las personas con las que suelo trabajar en mentorías, en las conversaciones que tenemos con respecto a estos temas durante los talleres presenciales, etcétera, etcétera. Por eso veo la escritura como si fuera la punta del iceberg que tiene una gran parte que no es visible porque lo que vemos finalmente son los textos, ¿no? Pero estos textos están construidos por ciertos movimientos que tienen que ver con el proceso de darle sentido a esa investigación y que se pueden ver como acciones previas al desarrollo de tu manuscrito. Por eso en este video en particular quiero contarte por qué escribir, por ejemplo, la tesis o escribir tus papers o tu libro es más que únicamente el acto mismo de escribir. Entendiendo que es bastante evidente que tiene que haber un proceso de investigación previo al poder hacer una propuesta por escrito, que sea original, que sea relevante, muy seguramente a nivel personal o colectivo. Entonces solemos ver que hay dos momentos, uno de la investigación y otro el de la escritura, que ya sabemos se pueden entremezclar hasta un cierto punto, pero hay acciones muy concretas que no suelen ser visibles y de forma bastante sorprendente tampoco se habla mucho de ellas en los cursos de metodología o en los cursos de escritura si es que has tenido la suerte de poder acceder a alguno. Y son acciones que bien investigación no son, pero tampoco son escritura y son en realidad un paso intermedio que algunas veces he llamado preescritura y que se pueden ver como movimientos preparatorios a la escritura realmente. La primera de estas acciones es, y esto ya es un clásico en este canal, realmente lo nombro mucho porque vale la pena de lo importante que es, y es el aclarar o actualizar primero para ti misma tu pregunta de investigación, deshaciéndote todo lo que puedas de la exigencia de sonar inteligente o interesante o con la exigencia de emitir ideas ultra brillantes, pues demostrando que entendiste perfectamente una teoría súper compleja. Creo que es interesante recordar aquí que la pregunta de investigación es más que un tema de investigación y es pasar realmente y justamente de un tema a un problema de investigación o un problema para la reflexión razonada, este último tipo de proyecto para quienes hagan este tipo de tesis, por ejemplo, en el campo de la filosofía, de las matemáticas o de la física teórica. En cualquiera de los casos, aclarar ese problema o pregunta de investigación o reflexión razonada es bien fundamental porque está a la base de todo el resto y realmente lo recomiendo. Una segunda acción clave tiene que ver con todo esto de ese paso de leer a escribir. Entonces, bueno, esto de la revisión de la literatura, por ejemplo, para un estado del arte o para un marco teórico o para la metodología de tu proyecto o como apoyo para el análisis de materiales, pero en todo caso lo clave aquí es saber cómo pasar directamente al análisis de la literatura y no quedarnos en una simple descripción, no quedarse en el estadio de voy a resumir lo que he leído o añado al texto que esté desarrollando en este momento, que esté escribiendo, pedazos que en ese momento tengan sentido para mí, que es lo que tiende a pasar cuando leemos y escribimos al mismo tiempo sin pasar por este estadio intermedio. En su momento, cuando yo tenía esta información y estaba escribiendo mi tesis,
Esto lo hice porque pensé que así se hacía o así se podía hacer. De hecho, nunca voy a olvidar esos textos iniciales en los que simplemente estaba resumiendo lo que habían dicho otras personas y lo iba colocando en un orden que a mí me parecía lógico y conectado con un tema central, para que luego me hicieran comentarios del tipo, pues no se ve lo que quieres decir, a dónde estás llevando al lector, este tipo de cosas, hasta que por fin entendí que se referían a que hay que analizar las literaturas y no solamente hacer revisiones. Esto de hacer análisis de la literatura es típico para los estados del arte o antecedentes, ¿no? Esto que se han investigado ya sobre nuestro problema de investigación, o para los marcos teóricos, y para otras secciones o pues eso, partes de tu texto que tienen de pronto otras funciones, como por ejemplo capítulos de contexto o el capítulo metodológico donde se explica lo que se hizo como investigación y por qué, este tipo de cosas. Entonces, con respecto a esto de la literatura o las literaturas, lo primero es por lo menos saber por qué un texto apoya o sostiene tu proyecto, y esto pasa por un proceso que es interesante que puedas desenredar antes de ponerte manos a la obra desarrollando tu manuscrito. Entonces, como decía antes, ¿por qué apoya tu investigación y para qué partes en particular? Ya he nombrado unas cuantas. Y una tercera acción que en realidad se puede pensar también como un momento en el proceso de investigación, que es el famoso análisis, que pasa primero que nada por saber qué tienes como materiales. Y dicho sea de paso, aquí voy a abrir un paréntesis, pero de pronto me alargo un poquito, pero es realmente importante, así que te pido que me escuches, que te enfoques aquí conmigo un momento. Y es que te recomiendo que nunca elijas como método para organizar tus materiales, para saber qué tienes y qué sentido tiene lo que has recopilado durante años, eso de querer juntar físicamente todos tus materiales. Digo físicamente, me refiero a materialmente porque pueden ser también materiales digitales, claro, pero a esto de juntarlos todos y dejarlos como organizados o categorizados como manera de saber qué tienes y como manera también de saber para qué te van a servir, o un poco empezar a entender su contenido. Y sé que esto que te digo es contraintuitivo y te puedes quedar pensando como, ok, y esto es a lo que solemos ir, a un quiero organizar todo para saber qué tengo, y tomártelo como un hasta que no haga eso no puedo seguir con este proyecto, algo así como una condición sine qua non para poder continuar desarrollando tu proyecto. Y esto lo oigo una y otra vez en mis talleres y en asesorías. De hecho, a mí me pasó, ahora no puedo entrar tanto en detalle porque me alargaría demasiado. Yo creo que esto, bueno, lo he ido comentando en otros videos, pero si te interesa puedo hacer uno específicamente sobre esto. Es muy, muy, muy común, y en este caso debo decir que la intuición no juega a nuestro favor, y esto es raro de mi parte decirlo porque realmente yo soy una defensora acérrima de la intuición, pero en este caso estarías metiéndote en un túnel sin linterna. Si no te ha pasado todavía de quedarte enganchado en este momento de querer organizar todos tus materiales para poder ver claro, espero al menos haber podido plantar en ti esa semillita de duda de que este no es el mejor método. Y si ya te ha pasado de meterte en este túnel, quiero que sepas que este es un problema que tiene que ver con el manejo de la información, claro, con la gestión de la complejidad en cierta forma. Y lo que te voy a explicar justo ahora tiene que ver con esa solución más práctica y efectiva. Y es que en el momento en el que tengas una sobrecarga de información que hayas recopilado, en realidad es buena idea ubicarse ya en el momento del análisis, o sea, que realmente ya estás lidiando con un momento analítico y no solo de inventario o recopilación o clasificación de materiales. Entonces, este momento de análisis o esta acción de analizar es la selección de los elementos del trabajo de campo o de los experimentos, si es el tipo de ciencia que haces, que te van a ayudar a entender tu problema de investigación o que aporten elementos de respuesta a tus preguntas de investigación. Esto está relacionado con lo que muchas veces en ciencias sociales solemos llamar niveles de análisis, que son el resultado de la combinación entre tu punto de vista, que está hecho de todo lo que has vivido y aprendido en tu trayectoria personal, educativa, intelectual, y los conceptos o categorías de pensamiento que vienen de lo teórico, que se cruzan y se aplican a tu problema de investigación, claro. ¿Y por dónde se podría entonces comenzar a desenredar
estas cuestiones importantes. Entonces, para aclarar estas cosas, claro que en primer lugar podrías escribir, pero un escribir para pensar, entre paréntesis, y pues puede estar bien, eso sí, si tienes tiempo. Una forma de volver la escritura para pensar un ejercicio que realmente te sirva para lo que acabo de comentar es que respondas a ciertas preguntas claves, siempre conectadas con las necesidades del proyecto que tengas entre manos. Realmente no te recomiendo que simplemente escribas y escribas sin saber a dónde te está llevando esa escritura, que esa escritura sea una escritura para juntar piezas, para entender tus necesidades, las necesidades del proyecto, para seleccionar información. Esto sí, pero no solamente escribir por escribir, esto no te lo recomiendo realmente. Por otro lado, dentro de esta categoría de escribir para pensar, puedes tomar, por ejemplo, notas en tu diario de investigación, que es una libreta donde puedes escribir tus impresiones, tus opiniones, tus puntos de vista, y esto en cierta forma también es otra forma de escribir, pero no como lo imaginamos, es decir, no como desarrollo de manuscrito, sino que tiene que ver con estos ejercicios preparatorios también. Una segunda herramienta para aterrizar lo que he comentado son los mapas mentales que sirven para juntar piezas, para simplificar y dar sentido a las cosas. Y digamos que estos mapas mentales pueden ser de diferentes tipos según para qué los necesites. Y esta es otra de las herramientas que suelo enseñar en mis talleres, ya sea en los grupos semanales o los talleres más puntuales o incluso las asesorías individuales cuando es útil y necesario. Y me encantan los mapas porque te permiten tomar distancia con respecto a los detalles, esa toma de perspectiva que es tan útil, ¿verdad? También te permiten juntar cosas que no están naturalmente conectadas entre sí, te ponen un papel totalmente activo de decisión, de un montón de cosas, y este es el tipo de ejercicio que hace que ame mi trabajo, y es cuando las personas comienzan con un nudo, incluso se les ve, o sea, se nos ve muchas veces la cara de preocupación que tenemos. Las personas que yo acompaño en este tipo de ejercicio mapean, aclarando primero la necesidad de ese mapa para asegurarse que realmente lo que sale va a estar conectado con esas pistas de respuesta que necesitan, y ver cómo se les ilumina la cara cuando viene esa claridad y esa simplificación de lo complejo. Para poder hacer estos mapas o tomar estas notas de investigación en tu diario personal, o si es tu estilo, aunque lo recomiendo menos, la escritura para pensar, necesitas para todo esto tu capacidad creativa. Pensémoslo por un momento, también tu capacidad de concentrarte de forma profunda en un tema particular, con esa profundidad que se podría equiparar a la profundidad, digamos, del sueño, y realmente que puedas descansar. Esto, digamos que seguramente toma un tiempo para poder llegar a ese punto de foco, y bueno, esto a la gente colombiana que me escuche igual le da algo de risa porque foco y dormir es lo mismo. Pero bueno, eso, tu capacidad para seleccionar y para diferenciar la información importante de la que no lo es, y también tu capacidad para tomar decisiones sobre tu pregunta de investigación, sobre tu literatura, sobre tu metodología, sobre tu análisis, etcétera, todo lo que hemos hablado en el video de hoy, y sobre realmente cuál es el fondo de tu proyecto y qué tipo de impacto quieres que tenga en diferentes contextos. Y esta necesidad, digamos, de poner de ti en tu proyecto es una forma de reivindicar tu soberanía intelectual en un momento en el que, sabiendo que las tecnologías que muchas veces nos ayudan, también nos pueden cerrar posibilidades, sabiendo que estas tecnologías, y claro, me refiero a las IA generativas, no son neutrales, como no lo es tampoco ningún tipo de investigación. Creo que es bien útil pensar en tu proceso de investigación, y pues en este caso de preescritura especialmente, y el de escritura en términos de tareas concretas, y que te puedas plantear cuáles vale la pena delegar y cuáles no, según tus aspiraciones intelectuales, tus aspiraciones personales, vitales, y que puedas tomar decisiones en función de las habilidades que quieras o aprender o fortalecer o ampliar, porque estas van a ser seguramente la base de todo lo que hagas en tu futuro próximo y en tu futuro lejano también. La verdad es que me ha encantado poner luz sobre estos procesos más escondidos a través de este video, y pues espero que te puedan traer claridad para entender el momento en el que estás y entender los posibles obstáculos que estás enfrentando en estos momentos. Y tengo como siempre pues muchas ganas de saber desde dónde me estás viendo,
y escuchando y saber qué tipo de proyecto tienes entre manos. Y en fin, pues eso, te invito a que compartas tus impresiones con el resto de personas que seguramente están pasando por un momento muy parecido al tuyo. Y también, si te gusta este contenido, porfa, compártelo y claro, dame tu like para saber que esto realmente está llegando a los oídos a los que necesita llegar. Esto es todo por ahora, te mando un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao.